La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Javier Adame es abogado y nos acompaña vía telefónica. Javier, gracias por estar con nosotros aquí en Contextos. Muy buenos días, gracias a ustedes. Y bueno, pues para hablar sobre este tema de la falta de respeto a la ley, las normas y el Estado de Derecho, así como de tus propuestas para combatirlo, estamos hablando de una falta precisamente de respeto a la ley, no se respetan los reglamentos y estamos hablando en un plano no solamente a nivel gubernamental, con el huachicoleo y el robo que se da a través de los funcionarios públicos, de los directivos de Pemex, y este nuevo escándalo que ya se desveló el día de ayer, que la Secretaría de Energía revisa los contratos que Pemex adjudicó de manera directa a varias empresas por un periodo de 20 años. Y bueno, lo que sucede en el sector privado con la evasión de impuestos, en el sector social, con el robo de la luz, del agua, con el robo de los derechos, el no pago de derechos de autor a través de los productos pirata, en fin, una serie de una serie de problemas que se ven y que reflejan esta situación de la falta de respeto a la ley, las normas y el Estado de Derecho. ¿Cuál es tu visión al respecto, Javier? Creo que sí estamos en una crisis del Estado de Derecho en el país. El Estado de Derecho debería ser el modelo de orden para la convivencia y para el funcionamiento de la sociedad, respetando los derechos de cada quien. Sin embargo, creo que sí, el Estado de Derecho sí está en una crisis actualmente por muchos factores, pero creo que el mayor de ellos debe ser la impunidad. De ahí creo que nace la mayor fuente de que impulsara la falta del Estado de Derecho, la falta de respeto a las normas, e incluso entre personas propiamente, como debería ser la base de la sociedad. Creo que hemos perdido de vista que el incumplimiento con el Estado de Derecho atrae consigo la falta de desarrollo económico, social y político, que creo que es lo que estamos viendo en este momento. En el gobierno federal creo que tenía mucho margen para poder realizar ajustes, diversas situaciones en ese sentido, sobre todo con los últimos actos de los que ya daba mención, debiendo poner un castigo y no dar incentivos para el respeto a las instituciones, pero creo que ha tomado un camino de pasividad que no nos va a traer mucho beneficio en ese sentido. ¿Hasta qué punto influye el alto nivel de impunidad que se tiene en el no castigo a los delitos? Algunos analistas, algunos especialistas hablan hasta del 95% de impunidad. Sería difícil medir el porcentaje en el que influye la impunidad, pero yo creo que sí es una de las bases para el Estado de Derecho que no se respeta al 100% en el país. Y creo que no va por el sentido que muchas personas quisieran darle, incluso con el tema del huachicoleo, por el lado de la pobreza. Sí hay factores culturales o incluso tradicionales en algunas comunidades en diversas partes del país, pero creo que la mayor la base es la impunidad. También influye mucho la falta de educación, la falta de platicar incluso hasta con los hijos a cierta edad. Van influyendo muchos factores, pero sí la impunidad debe ser el mayor de ellos. Ahora, dentro de las propuestas que sugerimos en nuestro portal de Noticieros Grem y en nuestro WhatsApp para combatir el problema de la falta de respeto a la ley, las normas y el Estado de Derecho es educación cívica, sanciones más severas, aplicación irrestricta de la ley. ¿Cuáles de estos factores consideras que son los más importantes y cuáles añadirías tú? Creo que la primera, en cuanto a la educación cívica, sí se ha perdido un poco en ese sentido. Y no nada más educación cívica, sino educación en una manera más integral en cuanto a las familias,
Creo que es la base de muchas cosas, la educación, y sí, sobre todo la aplicación restricta de la ley. Esa debería de ser el complemento de la primera respuesta. Creo que, vuelvo al tema, creo que la base es la educación. El gobierno, creo que tenía en sus manos, el gobierno federal, la oportunidad de iniciar una reconstrucción, si no moral, sí una educativa, con toda la legitimidad con la que entra el presidente Andrés Manuel, pero creo que las decisiones que ha venido tomando en algunas situaciones, en algunos de los problemas del país, no es el mayor mensaje de que vaya a hacer el cambio que necesitamos. En ese sentido, creo que la aplicación irrestricta debería acabar con la impunidad, que es la mayor base de la generación de la descomposición social en cuanto a la falta de respeto en el Estado de Derecho. Ahora, es absurdo ver cómo esta falta de respeto a la ley e incluso a las mismas autoridades enfrente de ellas se da, por ejemplo, en la tragedia del pasado viernes en Tlahuelilpan, donde pues fallecieron hasta el momento, ya son 93 personas con el robo de combustible. Y bueno, esto hablando ya en lo que detona, ahora sí que literalmente detona esta falta de respeto a la ley con víctimas mortales, y bueno, al extremo de que pues hay quienes están pidiendo indemnización por las muertes derivadas de un latrocinio. ¿Qué lectura le das a ello? Creo que en ese sentido debemos de separar muy bien las cosas, y sí viene por una omisión, pero que a la vez es el ejército sí, aunque estuvo presente, no se daban las condiciones para poder disolver la multitud que se encontraba ahí, y creo que las interrogantes es por qué nada más había 25 elementos. Algunas voces dicen que esa es la base y creo que ahí viene la cuestión de derecho. El ejército no podía disolver la multitud con represión, y sobre todo porque no está facultado literalmente para eso, y sobre todo no está capacitado para disolverlo de la mejor forma. Creo que en ese sentido se actuó de manera prudente. Sin embargo, no están haciendo las funciones que deberían de ser propiamente el ejército, y creo que es donde viene la coyuntura de que se va a abrir para muchas cosas, para muchas bases, y que es la que está desaprovechando el gobierno federal en este momento. Salvador González, Radio Escucha, se comunica y dice: definitivamente yo me inclino a la educación cívica y a la aplicación irrestricta de la ley, porque sanciones más severas ¿de qué sirve si no se aplican, si la impunidad está a todo lo que da? ¿O qué opina el invitado? Coincido, es el punto que yo mencionaba. Podemos tener las mejores leyes del mundo, que no tenemos las peores, en muchos casos están catalogados bien los delitos. La diferencia es cómo se aplica la ley, y contábamos en diversos estudios arroja que la impunidad en el país es de un 92, no recuerdo el porcentaje que habíamos platicado la vez anterior, pero sí, con un nivel de impunidad tal en el país, genera una aplicación de la ley con defectos, y creo que esa es la base aunado a la educación que se ha perdido poco a poco en las escuelas en ese sentido. Hablábamos hace unos momentos de cómo esta falta de respeto a la ley se da tanto en el sector gubernamental, con la elevada corrupción que hay en el quehacer público, como en el sector privado, con la evasión de impuestos y también contratos fraudulentos o negociaciones ilícitas que se dan entre algunos empresarios. No podemos generalizar tampoco.
así como tampoco generalizamos diciendo que todos los políticos o todos los burócratas o todos los gobernantes o legisladores son corruptos, de ninguna manera, pero desgraciadamente son los casos que más se dan. Y en el sector social, con los ciudadanos, con el robo de la electricidad a través de los diablitos, el robo del agua a través de puentear las tuberías, el robo de los derechos de autor a través de los productos pirata, entre algunas otras prácticas nocivas para el Estado de Derecho. ¿Cuál es tu opinión en torno a la manera que deberían tratarse estos problemas, es decir, en estos tres sectores diferentes, el sector gubernamental, el sector empresarial y el sector social? En cuanto al sector social, volvemos al tema, creo que es la educación a base de, y en cuanto al sector gubernamental, creo que es la impunidad la que ha generado que cada vez se encuentren mayores sorpresas, que incluso van desde personas que tienen poca participación o de poca monta hasta gente de verdad funcionarios de alto nivel a nivel federal que van incluidos pero creo que se aprovecha un poco la ignorancia de muchas personas para poder apoyarse en ellas para realizar algunos de los delitos que ya que no se castigan y que quedan impunes. En cuanto a la luz, eso incluso va de la educación de cada quien. Sin embargo, si los inspectores de comisión de verdad hicieran algunos de sus visitas o algo en ese sentido, y de verdad fueran sancionados cuando se les sorprende realizando actos que no son los debidos, creo que no existiría ningún problema en ese sentido. Creo que sí es un poco la cuestión cultural, la cuestión educacional, y en cuanto a los empresarios, al sector empresarial, al sector privado de negocios, va muy amarrado a la cuestión gubernamental. Creo que ahí sí es más una cuestión personal y de impunidad, igual en ese sentido, que lo que se hace realmente. Javier Adame, especialista en Derecho, agradecemos tu participación en esta emisión de Contextos. Al contrario, muchas gracias.